Buenos días. Gracias por estar en mi canal de YouTube y al que os invito a suscribiros. Y gracias a todas y a todos los que me enviáis mensajes de cariño y los que me corregís o me mostráis diferencias, pues también, claro. Para eso estamos, para debatir, no para... Yo tampoco pretendo tener la razón. En fin, no soy un fascista, ni un sectario, ni, ni un autoritario, pero doy mi opinión. Mientras en el Reino de España, el Consejo Nacional de Seguridad, o un organismo con este nombre, el que se encarga de velar por la seguridad nacional del Reino de España, emite un comunicado diciendo que persiguiendo es la palabra, que todavía no estamos en la fase de represión, sí represión digamos intelectual, pero todavía no estamos en la fase de represión, no hemos llegado a lo del matrimonio Rosenberg en Estados Unidos, pero todo apunta a que Europa puede ir hacia ese camino autoritario, como Estados Unidos lo vivió en los años 50 y seguramente lo vuelve a vivir ahora. Avisando de canales prorrusos, de bulos prorrusos, pues aquí mismo las bandas ucranianas asesinan a un ucraniano que es un liberal, que era una persona, no podemos definir que fuera un prorruso, sino era una persona liberal, un demócrata seguramente, que es cierto que trabajó con Yanukovych, pero también trabajó con gobiernos anteriores en Ucrania y asesorando y tal, y que tampoco era un prorruso. ¿El problema cuál es? El problema es que este señor estaba investigando la corrupción de Zelensky. Era, digamos, un experto en cuestiones de corrupción de Zelensky y estaba siguiendo pistas y tenía datos. Pues ha sido asesinado. O sea que... Y veremos a ver si encuentran a los asesinos. Esa será la prueba del algodón de si realmente hay colaboracionismo, ¿no?, de la seguridad del Reino de España con las bandas ucranianas que seguramente actúan en nombre de Zelensky. Bien, dicho esto, otra cuestión. Estamos viviendo una situación también terrible en cuanto a lo que se refiere a Gaza y a Palestina y al genocidio. Es cierto que el gobierno de España da unos pasos. También es cierto que ha dado unos pasos de boquilla. Veremos a ver ahora si, porque Sánchez y otros anteriores dirigentes del PSOE eran especialistas en prometer, afirmar, decir que iban a hacer y luego no hacerlo, o hacer lo contrario. Por lo tanto, permítasme, yo que conozco muy bien el PSOE y que soy socialista, no del PSOE, por eso soy socialista, pues permítaseme que dude de esto. Son unos pasos, de acuerdo. Incluso Borrell el otro día hacía unas afirmaciones que, bueno, en el tema de Ucrania tiene una posición totalmente rusófoba. En el caso de Palestina parece que tiene una actitud cuanto menos más equidistante. Bien, el caso es que el ente sionista y su fiel aliado Trump, si fuera Biden sería Biden, pero ahora es Trump, sus fieles aliados de Estados Unidos, cualquier cuestión que se plantea de crítica, de incluso este asesinato de dos personas que ha habido ahora, de dos trabajadores jóvenes y tal, se dice que asesores de temas expertos en política internacional, esto quiere decir en seguridad, espías de Israel, que han sido asesinados en Washington, pues enseguida esto se fomenta el antisemitismo, el Netanyahu envalentonado, esto es antisemitismo. Primero es mentira que sea antisemitismo, porque los colonos que colonizan Palestina histórica no son semitas. Son europeos, no son semitas. Son indoeuropeos, de raza europea, no son semitas. Esto que quede claro. Por lo tanto, no son antisemitas.
tampoco es una posición antijudía, porque judíos los hay opuestos al sionismo. El judaísmo en este aspecto, pues puede ser que sean minorías judías, pero hay importantes minorías judías opuestas al sionismo. Por lo tanto, tampoco es una posición antijudía. Nadie critica la ley mosaica, ni nadie critica la religión hebraica. Lo que se está criticando es el genocidio que ejecutan y perpetúan los descendientes de los colonos jázaros y europeos, que expulsan vilmente de sus tierras y de sus casas a los habitantes de la Palestina histórica para usurparles sus tierras e instalarse ellos. Desde 1947-48, totalmente a las claras, desde principios del siglo XX, poco a poco. Y siempre por medio de la violencia. Primero con el apoyo del Imperio Británico, después, ya constituido como Estado de Israel, con el apoyo fundamentalmente occidental, de Estados Unidos, pero también de Alemania, de Francia, de Europa en su conjunto, de la anglósfera, por supuesto del Reino Unido. El Reino Unido siempre ha estado ahí. De hecho, el gran culpable de esta situación es el Imperio Británico. El responsable originario es el Imperio Británico. Y estas cosas hay que decirlas. Y luego lo que no se puede utilizar es el holocausto de los nazis, total y absolutamente condenable, contra el pueblo judío. Pero el holocausto fue mucho más. El holocausto, lo primero que los nazis empezaron a meter en los campos de concentración fue a comunistas por serlo y a socialdemócratas por serlo alemanes. Los primeros campos de concentración se hacen para perseguir alemanes de izquierdas, sindicalistas, socialdemócratas, comunistas. Luego, cuando los nazis empiezan la invasión de Polonia, los polacos, católicos polacos, cerca de 2 millones o más de 2 millones de católicos polacos mueren en los campos de concentración. Posteriormente, cuando se invade Rusia por parte de Alemania, la invasión de Rusia es una invasión colonizadora. ¿Os suena? ¿Os suena? Lo que los alemanes deseaban era ampliar su espacio vital y lo ampliaban hacia las zonas, primero hacia zonas en las que había antiguos habitantes alemanes, los Sudetes en Checoslovaquia, también en Polonia hay minorías alemanas, pero es que también en Rusia hay minorías alemanas. Por lo tanto, la expansión hacia Rusia era una expansión colonial con el objetivo de liquidar a 30 millones de eslavos que consideraban subhumanos, porque los nazis consideraban subhumanos a los eslavos, y millones de eslavos mueren en los campos de concentración. Más de 4 millones de prisioneros soviéticos, pero también multitud de civiles, y multitud de civiles son asesinados, no llegan a ir a los campos de concentración porque son asesinados en la propia Rusia. Bien fusilados, bien dejados a la intemperie y muertos de hambre, es decir, en una situación terrible, porque el pueblo eslavo sufrió, ya fuera polaco o de las repúblicas soviéticas, en las zonas que llegaron los alemanes, sufrió muchísimo y millones de personas murieron, millones. Si 5 millones, 6 millones, 7 millones de combatientes cayeron, más de 12 millones de civiles soviéticos murieron. Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad de millones muy grandes, que afectó a judíos, pero también afectó a polacos, y también luego, a partir de los 40, comenzó 41, 42, 43, a resistentes franceses, resistentes italianos, anteriormente ya había afectado a republicanos españoles, es decir, Francia tuvo no solo
el ejército francés entero fue capturado prisionero y estuvo en campos de prisioneros, sino miles, cientos de miles de franceses fueron enviados a trabajar obligatoriamente a las fábricas alemanas y a las granjas alemanas. Cuando hablamos de un genocidio, pues no estamos hablando de perseguir a 50, 60, 700, no. Estamos hablando de cientos de miles de millones de personas. Y por lo tanto hay un gran holocausto contra todo enemigo del régimen nazi. Bueno, pues esto no puede servir de excusa para justificar algo tremendamente parecido a lo que los nazis hicieron con, entre otros, los judíos. Y así tenemos que Gaza es perfectamente asimilable tanto a el gueto de Varsovia, por muchas razones es muy parecido al gueto de Varsovia, tremendamente parecido a lo que ocurrió en el gueto de Varsovia y a la aniquilación de los judíos sublevados en el gueto. También se puede parecer a la sublevación de Varsovia en su conjunto posterior en el año 44 y a un campo de concentración. De la misma forma que Cisjordania es un puñetero campo de concentración, que tiene incluso su propia policía autóctona, pero favorable al ente sionista, dependiente de la Autoridad Nacional Palestina, igual que hubo una policía judía en los guetos, e incluso hubieron los Judenrat, que eran unos consejos judíos que gobernaban los guetos, integrados por líderes judíos. Algunos colaboraron de más grado, otros de menos grado, y otros se negaron a colaborar y cuando vieron lo que era eso se suicidaron. Hubo de todo. También entre los policías judíos o entre los capos de los propios campos de concentración. Todo esto hay que saberlo y hay que decirlo y hay que explicarlo. Porque los sionistas criminales y asesinos no pueden apoderarse del holocausto, que fue demasiado grande, demasiado duro, demasiado cruel y afectó a demasiados millones de personas, la mayoría de los cuales no eran judíos. Pero yo no trato de establecer una competición entre unos y otros. Lo que trato de decir es que todo es terrible y cruel. Y claro, lo que está ocurriendo en Gaza y en Cisjordania es igualmente un cruel holocausto. Porque vamos a ver, si entre Gaza y Cisjordania hay poco más de 2 millones, no llega a 3 millones de habitantes, y en pocos meses los sionistas han asesinado, pensar en la población que hay, porque estas cosas hay que hacerlas comparativamente a la población, comparativas a la población. Es decir, nadie puede decir, es que los nazis mataron 6 millones de judíos. No, mire usted, es que entre toda Palestina hoy en día quedan escasos allí, hay una diáspora más grande, escasamente quedan, después de todas las expulsiones, la Nakba y después de todos los horrores, pues quedan como mucho, yo creo que no llega a 3 millones de personas. Estoy hablando de memoria y me puedo confundir. En Gaza se hablaba de 2 millones, hay quien habla de 1,5 millones, pues pongamos 2 millones, Cisjordania, pues que haya otro millón. No puede haber más, no cabe. Estamos hablando de la población que estamos hablando. Y si en un año han asesinado 50.000 más los muertos que hay bajo los escombros, establecer la comparativa. Ahí sí podéis comparar. Y nos encontramos ante otro holocausto. ¿Esto es antisemitismo? No. Primero porque no son semitas los que efectúan el holocausto, los que lo ejecutan. Y luego la resistencia palestina, vamos a ver, es que el pueblo palestino tiene derecho a la resistencia, porque está ocupado, porque está sufriendo un holocausto, de la misma forma que hubieron partisanos soviéticos, miles de partisanos soviéticos que crearon gravísimos problemas a la Wehrmacht y a las Panzer SS Divisionen en el frente oriental, de la misma forma que hubo una valiente, decidida y numerosa resistencia francesa, con dos organizaciones, las Fuerzas Francesas del Interior y los francotiradores y partisanos, que combatieron frente a los alemanes, y no combatieron solo lanzando octavillas o editando periódicos, sino tumbando alemanes, claro. Igual que los partisanos italianos,
que además tuvieron el honor de fusilar a Mussolini. Al final de la guerra lo pudieron capturar y fusilar cuando se escapaba con una pequeña columna alemana de la Wehrmacht que salía huyendo. Y los soldados alemanes les dijeron a los partisanos: ahí lo tenéis para vosotros, dejarnos irnos y ahí tenéis a Mussolini. Y se lo regalaron. Lo cercaron previamente. Una historia muy bonita y que os recomiendo conocer, cómo fue la detención de Benito Mussolini y la posterior ejecución, uno de cuyos firmantes fue Sandro Pertini, un socialista que posteriormente llegó a presidente de la República Italiana. Bien, pues claro que hay resistencia, de la misma forma que Tito liberó Yugoslavia, él solito. De la misma forma que en países como Bélgica, como Holanda, como Noruega, hubieron resistencias armadas. En este caso, sobre todo en el caso noruego y en el caso belga, holandés, muy ligadas a los aliados occidentales, es decir, fundamentalmente a Gran Bretaña. En otros casos, en el caso francés, caso italiano, caso yugoslavo y otros casos, eran fundamentalmente personas de izquierdas, de las izquierdas, socialistas, comunistas en un porcentaje muy, muy importante, y personas en su conjunto de antifascistas, del movimiento antifascista, que también, por supuesto, lo hubo en Bélgica y también, por supuesto, lo hubo en Holanda y en Noruega. Bien, pues no se puede apropiar nadie en exclusiva del Holocausto, lo primero. Y lo segundo, es tan ruin como lo que hicieron los nazis plantear que hay derecho a ejecutar un holocausto porque un pueblo se resiste a ser suprimido, eliminado, expulsado de su tierra. Y esto lo tenemos que ver, y esto es así, y esto lo tenemos que decir. Muchas gracias por escucharme y podemos seguir debatiendo.